Bueno, bienvenidos formalmente, muy buenas tardes. Algunas pequeñas pinceladas en esta tarde de viernes que nos van depositando en los últimos albores de este mes de agosto. Ya el martes será septiembre, estaremos en el capítulo del mes 9 de un calendario que se ha ido mucho más rápido que el anterior, que no ha tenido problemas menores, que son problemas importantes y que en muchos casos todavía no abandonamos ni dejamos atrás, aunque algunos quieran dar vuelta a la página, como el propio gobierno. ¿La página de qué? De la pandemia. Y por eso entonces ayer el Consejo Federal de Educación fue incluso más lejos que lo que la provincia de Buenos Aires iba a proponer, porque daban cuenta de que la presencialidad plena que volvía era con una distancia, puertas adentro en las aulas, de 90 centímetros entre estudiantes, y eso se redujo hasta 50 centímetros. O sea, fueron más lejos. Esa presencialidad plena, que a partir del próximo martes en muchos casos se va a evidenciar, incluye a toda la escuela primaria y a toda la escuela secundaria a lo largo y ancho del país, porque no hay ninguna región ni zona que sea una zona de alerta epidemiológica, lo dijo la propia ministra el día miércoles. Como consecuencia de ello, efectivamente la idea de dar vuelta a la página incluye una presencialidad plena, como muchos la reclamaban, y que solo algunos tienen y ostentan, y que veremos si se puede cumplimentar, porque hasta aquí es todo muy irregular. En un contexto, además, donde los secundarios en algunos lugares, como la provincia de Neuquén, no van a tener más clases de educación física por género, por ejemplo, que es lo que han confirmado. No van a tener más clases de educación física por género, que insisto, es lo que han confirmado, van a estar todos juntos. Lo concreto es que eso se suma a la idea de que 3 días antes de las elecciones puedas ver a la selección Argentina-Bolivia en las eliminatorias con hasta un 30% de aforo en la cancha de River. La idea de que puedas volver a espectáculos deportivos, al aire libre. De que ya no haya necesidad de presentar la tarjeta SUBE como esencial para transitar el transporte público, que es lo que se ha concedido. Ahora estamos en medio de un paro de 72 horas del autotransporte público de pasajeros de media y larga distancia, los colectivos, los micros, que no tienen los suficientes subsidios, que han padecido las de Caín y Abel en el medio de toda la pandemia, que nunca se recompusieron. Empezó el paro a las 12 de este mediodía y va a extenderse hasta el lunes a las 12 del mediodía. Lo concreto, que efectivamente para subirte a un colectivo hoy ya tampoco es necesario ser esencial y pueden tener un aforo de hasta el 80% y total en algunos servicios. Todo eso ha cambiado esta semana, ¿eh? Salió en el boletín oficial que si vos te vas por trabajo al exterior, cuando volvés, y si tenés las 2 dosis, o acá o en el exterior dadas, no va a ser necesario que hagas cuarentena, lo que pedían muchos. No deja de ser una contradicción, que finalmente alguien que salió para trabajar pueda volver, pero el que salió para estudiar no pueda volver, o el que salió para vacacionar no pueda volver, siendo el mismo ciudadano y en términos epidemiológicos con 2 vacunas, absorbiendo los mismos costos eventuales y pasivos de aquel que finalmente salió por trabajo. ¿Por qué uno sí y otro no? Bueno, en cualquiera de los casos, yo creo que sigue siendo parte de las arbitrariedades con las cuales hemos lidiado y batallado en los últimos 18 meses. Desde el mismo día del primer decreto de Alberto Fernández, allá por el 18 de marzo del año pasado. Lo concreto es que la idea de dar vuelta a la página está muy presente. Y si uno ve la calle, ya no hay pandemia. Restaurantes, bares, hasta las 2, 3 de la mañana los fines de semana, hasta las 4 en algunos lugares, semi-boliches entre comillas, en muchos de ellos, en la vía pública, mucha gente, los parques, las actividades al aire libre, los encuentros de amigos. Así y todo, yo pondría un signo de interrogación. Variante Delta. ¿Avanza la campaña de vacunación? Sí, con fuerza. Y enhorabuena. Ayer otra vez casi se vacunaron 440.000 personas en la Argentina. Y 3 de cada 4 lo hicieron con 2 dosis. Y ya tenemos casi el 30% de la población, insisto, casi el 30% de la población con 2 dosis. No está mal. Nos gustaría estar en 60. Deberíamos estar allí, sin duda. Son las no inoculadas, fruto de el sesgo ideológico con el cual se firmaron los convenios, en particular en medio del 2020, donde todo el mundo estaba buscando vacunas desesperadamente y Argentina pareció aferrarse a la idea de que la Sputnik iba a llegar en 20 millones de dosis en el primer bimestre del año. Pasaron 8 meses y ni siquiera llegaron de Sputnik la mitad de lo que habían prometido para los primeros 2 meses. Y ese es el gap entre la primera y la segunda dosis, que ahora el gobierno se esmera en sostener que al 180 días
tiene anticuerpos, por más que sean más bajos, tiene inmunidad muy alta para incluso la variante Delta y por lo tanto que no hay mucho de lo cual preocuparse. Si es que uno tiene solo una dosis de Sputnik V y todavía no recibió el segundo componente. Bueno, así las cosas, veremos cómo termina y cómo transcurre. El segundo elemento es Corrientes, donde hay elecciones. Es la única provincia en toda la Argentina que este año elige gobernador. Y elige, por tanto, los ejecutivos municipales y las autoridades, renovando la legislatura, las autoridades para los próximos 4 años. Gustavo Valdés ratificó las elecciones. En el medio, lo que ocurrió es que en el cierre de campaña, a un dirigente lo balearon, diputado provincial. Estas son imágenes del momento posterior. Sucedió anoche. No estaba allí Fabián Ríos, el gobernador, que estaba cerrando con una caravana en la ciudad capital, candidato a gobernador del Frente de Todos. Gustavo Valdés estaba haciendo lo propio en un acto, se enteró allí sobre el escenario, hizo un tuit de repudio, pidió el esclarecimiento, están definiendo las cosas. Fue intervenido quirúrgicamente el diputado provincial, baleado en el abdomen, fue derivado tras la operación y la internación hacia la ciudad capital de Corrientes. Está llegando Sabina Frederick, la ministra de Seguridad, si es que ya no llegó. Así lo trasladaban en el día de hoy. Estas son imágenes de esta mañana, hace un rato. Así que hay convulsión y cierta conmoción, naturalmente, porque tampoco se sabe el motivo, ni el porqué, ni si la bala estaba dirigida a él o a otra persona. Múltiples especulaciones en el medio. La justicia deberá poner blanco sobre negro. Insisto, en medio de la consternación, el gobernador confirma y ratifica que hay elecciones. Hasta aquí la campaña venía transitando con absoluta normalidad, más allá de la pandemia. Lo concreto es que ahora se abre un signo de interrogación respecto a la elección del domingo, que todo hacía pensar que iba a ser una elección de triunfo para la oposición al oficialismo nacional, donde Valdés iba a ser reelecto, donde el radicalismo iba a tener con qué festejar y donde Horacio Rodríguez Larreta inclusive iba a estar allí a propósito de una demostración de cierto éxito electoral en la antesala de la elección del 12 de septiembre. Porque además es el último capítulo hasta la paso del 12 de septiembre. Y es el cuarto en el año. Y curiosamente todo hacía pensar que iba a ganar el oficialismo, como ya vino ocurriendo en todas y cada una de las elecciones hasta aquí. En Misiones, en Jujuy y en Salta. Donde en todo caso, en las tres, hubo denominadores comunes del efecto bronca, desaliento, desánimo. ¿Cuál? Alto voto en blanco y no tanta participación ciudadana. De hecho, una participación menor al 66%. Y el tercer título es las contradicciones y los desacoples de ¿quién? Del poder, de la autoridad, del presidente. A ver, ¿lo escuchan ustedes? Más fácil, ni siquiera se los cuento. El último gran desacople, Trota y Alberto Fernández. Ya no por la presencialidad o no, como ocurrió. Trota una mañana dijo, no veo motivos por los cuales haya que reducir la presencialidad. Alberto por la noche hizo un decreto quitando la presencialidad. Hace algún tiempo, no tan lejano, este año. Ahora, por el capítulo de la docente, desencajada, de mal modo, sin pedagogía, altamente ideologizada, que en Ciudad Evita trataba de enseñar con adoctrinamiento lo que ella pensaba, no de instruir a estudiantes. Tras ese capítulo pasó esto. Si esa maestra que discutió tan acaloradamente con el alumno, como consecuencia de esa discusión, le puso un 1 al alumno, merece todo el reproche. Se llama bicicleta financiera. Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. Lo más importante, lo que tiene que hacer un profesor es sembrarle dudas, no darle certezas. Hemos visto una actitud que es injustificable. Él siente que fue una discusión, un debate. Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país. No, ¿qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Que haya tenido ese debate es formidable, porque es un debate que abre la cabeza de los alumnos. Pero bajo ningún punto de vista vamos a avalar esa actuación por parte de la docente. Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Ella se exalta porque ella sabe cómo es la verdad. Ni el tono, ni la instancia de vinculación con el estudiante, ni cualquier comportamiento que no implique un debate democrático dentro de las aulas. Es un debate que invita a pensar. ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio!
Fuerte, ¿no? Muy fuerte. Con Feynman, Trota diciendo no vamos a avalar ayer esas actitudes. En la provincia de Buenos Aires, la ministra Agustina Vila la suspende, le inicia un sumario para investigarla. Alberto, esta mañana dice, me pareció extraordinario. Que haya tenido ese debate es formidable porque abre la cabeza de los alumnos. ¡Wow! Abrir la cabeza sería interpelarlo, poner en duda las ideas, en todo caso buscar. Hay algo más grave en las contradicciones de Alberto. También dijo esta mañana, miren, no hubo delito en los festejos de Olivo. Fue un acto de imprudencia y de negligencia, no de delito. O sea, firmar un decreto, establecer punibilidad, procurar que haya consecuencias a actos que infringían su propia decisión en medio de la pandemia. Hacer lo opuesto no es delito, es solo negligencia e imprudencia. Imagínense, mañana lo llaman a alguien. Dice, señor, mire, usted no organizó una clandestina. No, pero ¿sabe qué? Fue negligencia e imprudencia. La verdad me equivoqué. Tiene razón. ¿Cómo lo ayudo? 10 pesos, 50, 40, 80, 20. Entonces le van a salir con el artículo 205, 6 meses a 2 años. Mire, usted infringió esta ley, no podía. De hecho, ya ha habido mucha sentencia. Fíjense, porque además de tener un presidente imputado, por un delito absolutamente menor, esto vale la pena también decirlo, pero desde la ejemplificación letal para su propia autoridad, lo cierto es que el presidente además se presenta él como abogado defensor de sí mismo. Capítulo que en un ratito vamos a abordar bien con Lourdes, porque tiene también sus propias contradicciones. Muy severas. Porque hasta donde se sabía, hasta ayer nomás, hasta que apareció el escrito, su abogado defensor iba a ser de Albón. El que la semana pasada había tildado al fiscal de coimero y había dicho que me cuesta repetirlo, que los jueces le chupan eso. La verdad, presidente, no un lañado, el número 1, la figura más importante en la Argentina. Pero todo eso es lo que decanta después en cosas que parecen inadvertidas, sin embargo son definitivamente representativas del clima y del tiempo y de la época en la que transitamos. Y para eso quiero que escuchen a una persona que tal vez no tengan. Fue intendente de Chilecito, es diputado provincial, integra el Consejo de la Magistratura en la provincia de La Rioja, que tiene una legislatura unicameral de 36 integrantes con la inmensa mayoría del Frente de Todos, del peronismo. Se llama Lázaro Fuenzalida. En 2019, en diciembre, tras un plebiscito por la reforma constitucional, tenía su primer gran capítulo en la aparición comunicacional pública nacional, que era esta afirmación sobre los peronistas y los no peronistas, y decía esto. Sabíamos que no íbamos a llegar al 50%. Entonces en ese 50% no iba a llegar el no al 35%. Y ahí está la viveza, digamos así. Porque los peronistas somos vivos, no somos pelotudos. Peronistas somos vivos, no somos pelotudos. Perdón, te quedó claro. Hace poco más de 2 años. Ayer lo abordaron, le preguntaron sobre lo que hablábamos del presidente, el cumpleaños de Fabiola, los festejos impropios de julio del año pasado, en medio de una cuarentena mucho más estricta, con una zona donde estaba todo cerrado. Y decía esto, observen. Mire, yo le voy a decir concretamente lo que piensa la oposición. Tienen todos, con periodistas, con todo, y los mismos candidatos de la oposición, tienen odio en el corazón y bosta en el cerebro, ¿sabe? Porque las cosas que dicen, las cosas que piensan, no tienen nada que ver con la realidad argentina. Y dejarse macanear con la fiesta que pasó el año pasado, que fue el año pasado. No tienen de qué hablar y se ponen a hablar de cosas que ya se reconocieron como que fue un error. Hace un año y pico. Ninguno se contagió. Ninguno contagió a nadie de lo que salió. ¿Qué quieren?
Hablemos de lo que tenemos que hacer para el futuro y dejémonos de macanear con esas propuestas llenas de odio y de bosta en el cerebro. ¿Qué tal?